Pero esta temporada de oración, miren, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, dándonos la oportunidad de poder romper y deshacer toda obra del enemigo en nuestra vida, en nuestras familias, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. ¿Cuántos saben eso? La voluntad del Padre es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, y no solamente salvos de la paga del pecado, sino que vengan al conocimiento de la verdad, ser salvos de la causa del pecado, para poder ser santos como Él es santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que apropiarnos de esta voluntad de Dios. Si algo podemos orar, decirle: Padre, hágase tu voluntad, y ser específicos. Padre, hágase tu voluntad en mi familia, que ninguno se pierda. Esa es tu voluntad. Yo te pido, hágase tu voluntad en todos los de mi familia, que ninguno se pierda, que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, o sean hechos uno con la verdad. Estamos. Y el que pide, recibe. Y tenemos la confianza que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿se recuerdan? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Sí? Mire, pedir conforme a la palabra es algo que debemos de creer que Dios nos oye, porque en su palabra nos expresa su voluntad. Está su voluntad expresada así de manera escrita. También nos manifiesta su voluntad de manera oral. Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? O sea, hago esa pregunta porque lamentablemente hay algunos del cuerpo de Cristo que piensan que Dios ya no habla hoy. Sí, dicen: no, ya tenemos la palabra, así es de eso de escuchar la voz de Dios, o que Dios, eso ya no, eso ya pasó. Pues yo siempre digo: pero Dios no se ha quedado mudo, el Espíritu Santo sigue hablando. ¿Sí? Dios nos guarde y nos libre que ya Dios no nos hable. Mire, si Dios no le habla a usted, procure eso. Y si usted ha tenido esa experiencia y ya no la ha tenido, preocúpese. Busquemos a Dios y decirle: Señor, ¿qué está pasando? Que ya no escucho tu voz. Yo necesito oírte. Es más importante lo que tú me tienes que decir que lo que yo te voy a decir en oración. Esa es la realidad. Yo así le digo: Padre, tú ya sabes qué te voy a decir, porque tú eres omnisciente, pero yo no sé qué es lo que tú me tienes que decir. Así es que debemos de ser muy sensatos en esto. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos. Diga conmigo: confianza. Mire, esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener. ¿Y confianza de qué? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, de verdad creo que nos perdemos muchas cosas por no tener convicción de la palabra, ¿sí? Dice: mire, esta es la confianza que tenemos. Si yo pido conforme a su voluntad, tengo asegurado que Él me va a oír, ¿sí? Ahora también hay que entender que hay veces que aunque esté haciéndolo de esa manera, pero hay cosas que afectan mi oración, y es importante entender esas otras cosas también. Pero si yo pido conforme a su voluntad, dice que Él me oye. Ahora bien, ¿qué hago para pedir conforme a su voluntad? Pues conocer la palabra, conocer su voluntad. Cada vez que estudiemos nuestra Biblia, digámosle: Padre, enséñame tu voluntad, dame ojos para ver tu voluntad, dame entendimiento de tu voluntad. Nunca agarre su Biblia y la abra y empiece a leer solo así. Pídale antes al Padre para que el Espíritu Santo le enseñe, porque Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda la verdad, a toda la estatura de la verdad, a todo el carácter de Cristo, que es la verdad. Entonces, pedirle: Padre, te suplico que me des entendimiento de tu voluntad. Dame ojos para verte a ti, Señor, a través de tu palabra, y dame ojos para verme a mí también, porque la palabra es como un espejo para nosotros. Miren, créanme que si tenemos una buena actitud, reconociendo nuestra impotencia por nosotros mismos para entender su palabra, y reconociendo nuestra pobreza espiritual, porque somos pobres espiritualmente. Mire, de verdad no tenemos idea de cuán pobres somos espiritualmente, pero si reconocemos nuestra pobreza y le pedimos al Señor: Señor mío, Dios mío, dame entendimiento de tu palabra, ábreme el entendimiento, por favor, para que yo pueda comprender tu palabra, y ayúdame a hacer tu voluntad. Fíjese que esto que le estoy diciendo eran los ruegos de David para con Dios. David le decía: enséñame tu voluntad, dame entendimiento de tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad.
Y también le pedía, y ayúdame a tener deleite en hacer tu voluntad, porque una cosa es hacer la voluntad de Dios porque la tengo que hacer, y otra cosa es deleitarme en la voluntad de Dios. Pero para ello tengo que renovar mi mente a través también de su palabra. Entonces, créame que con esa actitud, pues Él nos va a dar entendimiento de su palabra. Nos vamos a asombrar de cuánto vamos a empezar a ver, a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo que más nos conviene, y nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios. Entonces dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué pasa cuando Dios nos oye? Recordemos esto, usted lo sabe, pero tenemos que refrescarlo. Por algo el Espíritu Santo nos está hablando esto en este momento. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Ahora entendamos que ese cualquier cosa es en base a su voluntad. ¿Estamos? O sea, no es cualquier cosa así, sino cualquier cosa en base al contexto de su voluntad. Entonces, si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y créame que esto es poderoso. Hemos tenido experiencias poderosas, me gusta esa palabra, con mi esposa, el orar conforme a su voluntad. Por ejemplo, algunos de la familia que gracias a Dios ahora son salvos, son cristianos, ha sido a través de prendernos de la palabra y estar orando. Obviamente no solo es de pedir, también hay que batallar espiritualmente, hay que liberar, hay que hacer muchas cosas. Pero la base es, nosotros decíamos, Padre, tu voluntad es que esta persona y esta otra persona, que el fulano, el sutano, créame que por nombre oramos, Padre, tu voluntad es que esta persona no se pierda. Esa es tu voluntad. Así es que, Padre, conforme a tu palabra te pedimos que tu voluntad sea hecha, que no se pierda, sino que tu salvación lo alcance, y no solamente sea salvo de la paga del pecado, sino que sea hecho uno con la verdad, que se haga uno con Cristo, que sea de una mente, de un espíritu, un corazón, una voluntad con Cristo Jesús, porque esa es tu perfecta voluntad para nosotros. Y Padre, ya Cristo pagó el precio, Él ya compró esta salvación, toda esta salvación plena, completa para nosotros. Y ahí es donde uno se cuelga de la palabra de Dios. ¿Y cuánto hay que hacerlo? Hasta que la respuesta la vemos. Hay veces que tarda más, unas cosas tardan más que otras, pero créanme que hemos visto respuestas, y porque Dios es fiel, su palabra es verdad. Él ha dicho y también hará. ¿Usted lo cree? Entonces, miren, no es tan complicado el asunto para ver respuestas de Dios. Lo que pasa es que nos falta perseverancia y entender que hay un ataque del enemigo. En el momento en que yo empiezo a pedirle algo al Padre conforme a su voluntad, en el momento en que yo estoy de arriba saya, determinado a aferrarme a la palabra de Dios, a aferrarme a la roca, mis hermanos, en ese momento también el enemigo se levanta para querernos desanimar, para que dejemos de pedir, para que dejemos de orar. Y es por eso que cuando estamos orando por la salvación de alguien, o por o que se resuelva algún problema, por ejemplo, en cualquier área de nuestra vida, es por eso que pareciera que en lugar de componerse las cosas, empiezan a ponerse peor. Estamos orando por una persona y como que se descarría más cuando empezamos a orar por esa persona, pero es porque se alborota el hormiguero. Pero yo siempre les digo, cuando estén orando por algo y vean que la cosa se empieza a poner peor, anímense. Esa es una buena señal. Esa es una señal de que ya empezó la guerra. La buena noticia es que el que está en nosotros ha vencido a Satanás, a la muerte y al pecado de una vez y para siempre. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hay que perseverar en eso que estamos pidiendo. Pido conforme a su voluntad, pero también tengo que perseverar hasta que vea la respuesta. Miren, ¿se recuerdan de Daniel? Cuando él empezó a orar pidiendo, no me acuerdo que estaba pidiendo Daniel, pero Daniel estaba orando. Y creo que su oración tardó como 21 días. De ahí es donde sale también lo del ayuno de los 21 días. Sí, usted lo puede ver, creo que es en Daniel capítulo 9. Si no es el capítulo 2, es el capítulo 9. Solo se lo cuento. Daniel empezó a orar, empezó a pedir.
Sin embargo, porque él estaba conmovido cuando leyó el libro de Jeremías. Imagínense, Daniel leyó el libro de Jeremías y leyó la profecía de Jeremías, lo que Dios le había revelado a Jeremías respecto al pueblo de Israel. Y es donde recibió la revelación de las 70 semanas. Pero Daniel, cuando leyó eso y vio que sí había una oportunidad, que Dios había terminado liberación para el pueblo de Israel que estaba cautivo, Daniel se puso a buscar el rostro de Dios, se determinó a ayudar. Vamos allá, Daniel, ayúdenme ustedes a llegar a ese libro, ¿sí? Vea esa actitud de Daniel. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, todo lo que hay ahí, ¿verdad? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros. Diga conmigo, mirar atentamente. Así hay que estudiar la Biblia. Atentamente, con detenimiento, con mis sentidos espirituales abiertos, atentos a lo que estoy leyendo de Dios. Es por eso que tiene que apagar esto, tiene que apagar lo otro, tiene que, mejor si se encierra, ¿sí? Y si tiene firulais, enciérrelo. Entonces dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y vea, entonces cuando él leyó eso, yo no sé qué sintió Daniel, ustedes, de verdad. Bueno, más o menos es lo que sintió, es lo que siente uno cuando la palabra se le empieza a hacer vida a uno, cuando está estudiando, cuando la está meditando. Entonces dice: y volví mi rostro a Dios. Eso de volví mi rostro es, me puse a buscar a Dios. O sea, leyó, vea esto, leyó, fue tocado por la palabra, vio esperanza. Realmente le puedo decir que vio promesa de Dios, esperanza de Dios. Y ni siquiera era solo para él, era para el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo? No solo se quedó así que aleluya, gloria a Dios. No, se volvió a Dios. Dejó el libro a un lado y pegó la nariz al suelo. Entonces dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué es lo que a mí me impacta? Que no era algo personal, era algo para el pueblo de Israel. Y le quiero decir algo: Daniel también estaba allí cautivo, siendo el recto delante de Dios, por culpa del resto del pueblo. O sea, Daniel no estaba ahí porque él había ofendido a Dios y le había fallado a Dios. Todo el pueblo se apartó de Dios, todo el pueblo se fue tras otras cosas. Y mire, y el pueblo de Israel fue llevado cautivo en cuenta a Daniel y sus otros dos amigos, que eran temerosos de Dios. A veces pasa eso y no se asombre. Pero Daniel no estaba amargado. Daniel, cuando leyó que había esperanza, que Dios sí había dicho que todo ese cautiverio, todo ese tiempo de crisis, todo ese tiempo de adversidad iba a terminar. Mire, Daniel buscó a Dios en oración, en ayuno y en todo lo que dice allí, mis hermanos, por la noticia para todo el pueblo. Yo digo: Señor, Daniel obviamente ya lo habías trabajado bastante, porque quizá yo le hubiera dicho: y Señor, ¿y por qué los vas a liberar a ellos? Mejor solo a mí, estos que sigan sufriendo. No me mire así, usted también lo haría. Pero vea el corazón de Daniel. Entonces dice que buscó a Dios en oración y ruego y ayuno. Y dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Vamos a leer nada más una parte de esto. Dice: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, declara lo que Dios es, ¿sí? Hemos pecado. Y mire, no que Daniel no era un pecador, pero Daniel no cometió el pecado por el cual se fueron cautivos, pero él se identifica, dice: hemos pecado. Así tiene que ser con nuestra familia. Si hay algo en la familia que no está bien, oremos de esa manera: Señor, estamos pecando contra ti.
aunque solo sea uno de la familia que esté cometiendo algún pecado visible, porque cuántos pecados invisibles cometemos, ¿verdad? Inconscientes. Pero decirle, Señor, hemos pecado. Y como le dijo el Señor Jesús a un pastor que dio su testimonio, no has pecado, le dijo. No, has vivido en pecado. Entonces, Señor, hemos vivido en pecado con esto. Identificarse y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si ve el versículo 7, es que mire, está orando, estaban en crisis, estaban en la adversidad, imagínense cautivos. Nosotros no tenemos idea de lo que es estar cautivos de esa manera. Estamos cautivos de otras maneras, incluso en esta nación estamos cautivos, pero no nos damos cuenta, entonces estamos contentos. Sin embargo, él le dice, a pesar de la crisis, le dices, tuya es, Señor, la justicia. O sea, tú eres justo. Lo que nos está pasando es justo, porque tus juicios son justos. ¿Usted quiere de verdad entrar hasta el corazón de Dios? Vea este ejemplo. No se nos ocurra decir, Señor, no es justo. Mira lo que me están haciendo, Señor. Si yo cuánto te he servido, cuánto he dado, Señor. Créame que ahí se cerró la puerta. Y es por eso que usted siente que la oración no pasa del techo. Pero otra cosa es con ese Señor. Mire, sea lo que sea, sea lo más difícil y lo más doloroso que nos pase, tenemos que reconocer que si Dios lo permite, es justo. Porque Él es justo, no hay ninguna injusticia en Él. Eso nos cuesta a veces. Nos cuesta. Daniel reconoció, Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. El problema, Señor, no está en ti, el problema está en nosotros. Nosotros somos los que hemos fallado, hemos desobedecido y tu palabra es verdad. Tú has dicho y también harás en ese sentido. Tú has dicho que si desobedecemos, pues nos va a venir esto. Y si obedecemos, pues nos va a venir esto otro. Pero nosotros, mira, ya no es problema de Dios, es un problema de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. Israel no estaba cautivo porque a Dios se le antojó mandar los cautivos. Es porque Israel eligió adorar otros dioses, dejando a Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Es por eso que en Proverbios dice que la maldición no llega sin causa. Siempre hay una causa. Y la causa no está arriba, la causa está aquí en nosotros. Es más, tenemos que llegar al nivel en tener esa madurez y esa convicción y poder ver que la causa de nuestros problemas ni siquiera está en la otra persona, está en nosotros. Sí, pero es que viera lo que me hizo. Sí, te pudo haber hecho lo que sea, pero el problema que tienes no es por lo que te hizo, es por tu actitud, por tu reacción, por lo que piensas. Mira, veamos todo lo que le hicimos a Jesús en la cruz. Y Él no dijo ustedes, por ustedes estoy siendo crucificado. No, Él en lugar de acusarnos, ¿qué hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a esta persona, no sabe lo que está haciendo. Me está afectando, me está doliendo, me está causando gran problema. Sí, pero creamos que si de verdad esta persona tuviera sus ojos espirituales abiertos y tuviera su entendimiento iluminado, se daría cuenta del daño que se está haciendo a sí misma con lo que nos está haciendo. Pero es que lo hizo con mucha maldad por su misma ceguera, porque su espíritu está enfermo. De eso iba a hablar hoy, de las enfermedades del espíritu y cómo sanarlas. Ya vendrá el momento. ¿Estamos? Pero mire, es porque cuando el espíritu está enfermo, y va si no tenemos enfermo nuestro espíritu, y esas enfermedades son las que adormecen nuestro espíritu, hacen que nuestro espíritu sea insensible al Espíritu Santo. Y recordemos que el único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Pero si nuestro espíritu está insensible, está dormido, y ya nuestra conciencia cauterizada de tanto hacer eso malo que hacemos, mis hermanos, la persona no se da cuenta del gran daño que se está haciendo. Mire, no está ni siquiera consciente que si en ese momento se muere, se va a ir al peor tormento que jamás se ha imaginado en el infierno, si es que no es salva. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que ya tenemos un poco de luz, no que ya tengamos bastante, pero con lo que ya tenemos, mis hermanos, ya es suficiente como para poder decir, Padre, esta persona no sabe lo que está haciendo, yo la perdono. Y yo te suplico misericordia por ella. ¿Y qué voy a pedir? ¿Que la bendiga? Bueno, sí voy a pedir bendición, pero en este sentido. Si alguien le está haciendo daño a usted, es por eso que Jesús dijo, ora por los que te injurian.
Ora por los que te hacen daño, por los que te causan dolor. ¿Y qué voy a orar? ¿Los voy a bendecir? Sí, pero hay que saber cómo. ¿Cómo lo voy a bendecir? Orando para que seas sano de la ceguera espiritual. Señor, yo te pido que seas sano en la ceguera espiritual. Yo te suplico, Padre, que sea libre de todo ese cautiverio en que el enemigo le tiene. Y teniendo la luz y sabiendo la autoridad que tengo, entonces oro directamente por la persona, aunque la persona está en China. Y si se llama, ¿cómo le ponemos a esta persona? Venus. Entonces, Venus, en el nombre de Jesús, sé libre de todo ese cautiverio en que el enemigo te tiene. Satanás, suelta la mente, quita tus manos de Venus en el nombre de Jesús. Ahí estoy orando por la persona que me está haciendo daño y la estoy bendiciendo. ¿Por qué? Porque estoy orando por ella, ¿sí? Y Venus, en el nombre de Jesús, por obra del Espíritu Santo, recibes convicción de pecado, de justicia y de juicio, y te arrepientes y te conviertes de todo corazón al Señor Jesucristo. Y a la vuelta de la esquina me doy cuenta que Venus me sigue tirando con más fuerza. Pues con más fuerza sigo orando por el Venus. ¿O no dijo Jesús: oren por los que los injurian? Eso es lo que nos lleva a la madurez. Eso es lo que nos lleva a la perfección. Es que me maldijo, pues bendigámoslo. ¿Y cómo? Pues con la manera que le estoy diciendo, ¿sí? La salvación de Jehová te alcanza plenamente. La salvación. ¿Por qué? Porque lo que necesita es salvación, liberación, sanidad. Ahora, si eso es por los de afuera, ¿cuánto más por los de la casa? Fíjense que muchos matrimonios no se restauran porque en lugar de tener esa actitud, regresan las maldiciones, regresan el daño. Entonces y el diablo feliz, ¿verdad? El diablo hasta con sus no, porque va a hacer propaganda si digo que va, pero ahí sí, con aquellas va comiendo y su gaseosa, viendo la pelea ahí en vivo y a todo color del par de esposos insensatos. Porque ¿por qué son las peleas en el matrimonio, en el hogar? ¿Sabe por qué? Por el orgullo. Eso es insensatez en su enésima expresión. Sí. ¿Sabe por qué peleamos? Por orgullosos. ¿Y usted cree que Jesús se va a casar con alguien peleonero? No, él se va a casar con el que tenga la naturaleza de cordero. Y el diablo feliz porque los pleitos, usted sabe que la pelea en el hogar de los esposos o hijos, compadre, eso aleja la bendición y atrae la maldición. Porque donde están juntos en armonía, allí envía Jehová bendición. Pero donde están peleando, la bendición sale huyendo y la maldición entra. Y mire, es que somos tan insensatos ustedes. Sabiendo eso, seguimos peleando. Mejor sigamos ahí en la Biblia. Daniel le dice: Señor, tú eres tuya la justicia, nuestra la confusión de rostro. Sí, nuestra la confusión de rostro. Así hay que orar por la casa, por el lugar. Padre, tú eres justo. Mira todo lo que nos está pasando en la casa. Nuestra es la confusión. Y es porque tú eres justo, y verdaderos y justos son todos tus juicios. Estamos. Como en el día de hoy, dice Daniel, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Entonces Daniel estaba orando, buscó el rostro de Dios, pero no se propuso: voy a orar, porque Daniel quería respuestas, ¿sí? Por asunto de tiempo me voy a adelantar y usted ya lee despacito, detenidamente, así como Daniel va a leer estos capítulos. Daniel, cuando vio eso, él quería entender que Señor, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cuándo va a ser? Y quería respuestas. Pero él no dijo: Señor, voy a orar una vez y me da la respuesta. Él no puso tiempo. Él empezó a buscar el rostro de Dios y oró hasta que la respuesta llegó. Eso es lo que nos falta a nosotros, ¿sí? Después de 3 meses estar orando, ya no, por gusto. Y el diablo te dice: ya viste, ¿para qué seguir orando? Si tienes razón, diablo, mejor ahí lo dejo. Al principio se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Ahora ya no se levanta. Pero ¿qué pasó? Como Daniel insistió. Usted conoce esto, solo le estoy repasando esto. Versículo, vamos a leer el 18, vea este ruego de Daniel. Es que a mí me gusta. Dice: inclina, oh Dios mío, tu oído, ¿verdad? Eso está bueno. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos
que dice: no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Miren, mis hermanos, le voy a dar un principio y un secreto poderoso. Siempre que estemos orando y le pidamos algo a Dios, no nos basemos jamás, miren, es un consejo sano, no pongamos nuestra confianza en lo que nosotros somos o hacemos, porque ahí estamos dejando a un lado la justificación gratuita que tenemos en Cristo Jesús. Pensar que, y pasa a veces, porque quizás he sido, y ojalá que así sea, pues he sido fiel en darle a Dios lo que es de Dios, pero el problema es que si no tengo entendimiento, cuando estoy orando, y quizás es un problema de escasez o de falta de provisión de algo, en mi mente está, no lo digo a veces, pero Señor, acuérdate que yo di. Entonces ya me estoy basando en mis obras y ya no en la misericordia y en la gracia. Y recuérdense que estamos en el tiempo de la gracia, aunque siempre, todo el tiempo ha sido por gracia. Estamos, ve aquí Daniel le está diciendo, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y que dice, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Está tremenda. No tardes, Señor, porque yo merezco que me respondas luego. Hazlo por amor de ti mismo. ¿En qué sentido? Hazlo para que tú seas honrado en nuestras vidas. Hazlo para que tú seas glorificado. En otras partes dice, por amor de tu nombre, por causa de la honra de tu nombre, que ya no siga siendo deshonrado por causa nuestra. O sea, Señor, te pido esto y que hagas esto y lo hagas pronto. No tanto por mí, sino es por ti, para que tú seas honrado en mi vida. Señor, restaura el matrimonio, restaura mis finanzas. Señor, restaura mis hijos. Mire, qué sé yo, Señor, hazlo para que ya no sigamos siendo de deshonra para ti o deshonrando tu nombre con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida, con todo esto que hacemos. Esa es la actitud correcta para pedir, porque normalmente nuestro corazón siempre va pensando en mi beneficio. Señor, restaura mi matrimonio, así ya estamos contentos, estamos en paz y nosotros bien. Sí, pero ¿y el corazón de Dios? Cuando pedimos de esa manera, ¿sabe cuál es el peligro? Que cuando recibimos la respuesta, nos olvidamos de aquel que nos dio la respuesta. Es por eso que, mire cuánto pasa, usted lo sabe, se recibe el milagro, tal vez lo sacó Dios de un hoyo económico, de deuda, y tal vez hasta le digo, y si tú me sacas de esto, Señor, yo te voy a servir, Señor, donde me digan que sirva, allí voy a estar. Y solo salió de esto y le empezó a llegar la bendición, ya no los vemos. Y entonces me recuerdo del apóstol Romeo, que ya está con el Señor. El apóstol Romeo decía, no se preocupen por ellos, ya van a venir otra vez. ¿Sí me entendió por qué decía así, verdad? Entonces Daniel ora de esta manera, y el versículo 20, el que quería llegar, dice: aún estaba hablando y orando. Vea dos cosas, ¿verdad? Hablando con Dios y orando. O sea, hay una diferencia. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Eso se llama intercesión. No pienso solo en mí, sino en todos los demás. Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¡Ah, qué tremendo! Y eso derramaba, ¿sabe qué es? Lo que yo se lo pongo en otras palabras. Póngale corazón, póngale sentimiento a la oración. Derramemos nuestra alma, nuestro corazón. Pero vea, dice, aquí ya no dice por mí, no dice por el pueblo, dice, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y dice el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, en otra experiencia que había tenido, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Se le apareció el querubín Gabriel. ¿Cómo lo vería ahí Daniel? Que digo, volando con presteza. ¿Qué experiencia?
Algunos de ustedes creo que no le han visto, pero ni una pluma, un ángel. Versículo 22. ¿Y qué hizo Gabriel? El varón Gabriel. Esa palabra varón es Ish, el hombre de fuego. Dice, y me hizo entender. Vean lo que hacen los ángeles. Es por eso que a veces oye que oramos: Padre, vengan ángeles que liberan, ángeles que fortalecen, ángeles que enseñan y dan entendimiento. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Qué tremendo! Necesitamos sabiduría y entendimiento, mis hermanos. Mire, necesitamos sabiduría y entendimiento del porqué de las cosas en nuestra vida. Entender. Hay cosas de las que no vamos a salir si no recibimos el entendimiento y la sabiduría del por qué estamos así, o por qué nuestra casa, nuestra familia está así, por qué no pasamos de sope a gavilán. Necesitamos entendimiento y sabiduría. Y Dios puede mandar un ángel. Bueno, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, pero si al Padre le place, nos envía un ángel también. El versículo 23, vean lo que le dice el ángel: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¡Qué tremendo! O sea, desde el mismo momento en que uno empieza a orar y con la buena actitud, como vimos, se da la orden. Pero tarda un tiempo en que llegue la respuesta. Porque dice, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Miren, mis hermanos, también usted, también yo. Si Daniel era un hombre con problemas de corazón igual que nosotros, con necesidades de limpieza de su corazón igual que nosotros, y el ángel le dice: es que eso es lo que nos falta entender. Mire cómo el ángel, para que la palabra que traía de Dios cuajara, fuera asimilada por el corazón, por el espíritu de Daniel, lo primero que hizo el ángel fue darle identidad: eres muy amado. Porque mire, normalmente por todos esos problemas de rechazo que tenemos en el corazón, pensamos que Dios medio nos ama, porque como nos portamos tan mal, de plano Dios medio me ama. Yo le voy a contar una experiencia y espero que no me la malinterprete, porque no se la digo por jactancia, porque de todas maneras es por gracia. Pero fíjese que yo hasta me sorprendía, porque estaba orando, meditando en esas experiencias con Dios espirituales que de verdad le cambian totalmente la vida. Y en varias ocasiones el Señor me hablaba y me decía, al principio me asustaba porque me decía: he venido a pesar tu corazón, me decía. Y me daba vuelta el corazón. Y me asombraba cuando me decía: pero lo he hallado agradable y en balanza cabal. Y yo entré y me decía: pero sí, yo he hecho esto y esto otro, que tampoco se lo voy a decir a usted. Pero él me decía: he pesado tu corazón y lo he hallado como yo quiero. Entonces mire, de verdad, ¿qué me quedaba más que? Pero esas palabras lo conmueven a uno. Que sea: Señor, gracias, porque a pesar de cómo soy, dices que estoy bien para ti. Pero es por el gran amor con que nos ama. Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Nos quiere corregir, disciplinar, enderezar para que seamos como Él. Pero es por amor. Y le dice el ángel a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y le empieza a desplegar, pues, un tema que muy pronto voy a dar con todos los que sirven por entenderlo de las 70 semanas, para entender por qué nos paramos firmes en que la gran tribulación, que el rapto es antes de la gran tribulación, al entender las 70 semanas. Pero vea la perseverancia de Daniel. Mis hermanos, necesitamos tener estas experiencias con Dios. Y yo quiero orar para que usted tenga estas experiencias. Lo que de gracia uno recibe, de gracia uno puede pedirlo y darlo. Porque yo le aseguro que va a marcar un antes y un después si usted tiene una experiencia espiritual. Ya sea que Dios decida que se le aparezca a usted un ángel, o que usted vea a Jesús, o tenga una experiencia ahí que usted sabe que eso, una experiencia paranormal, ¿no? Sobrenatural. Se le va a aparecer un alienígena.
pero es un ángel. ¿Cuántos quieren una experiencia así? Pónganse de pie y le vamos a pedir al Señor. Daniel recibió respuesta. Creo que vale la pena que le diga un par de cosas ahí. Daniel recibió respuesta. Uno, porque oró con la actitud correcta. Buscó el rostro de Dios, volviendo él su rostro. Eso tiene mucha implicación también, y lo hizo con determinación. Prácticamente Daniel aquí está determinado, como también en el capítulo 2, cuando él tuvo, también Gabriel se le apareció. Cuando Daniel esa actitud: Señor, yo no voy a dejar de orar y de pedir esto. ¿Pero por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos conocedores, sabios y entendidos en su voluntad, en los tiempos. Y Daniel no oró egoístamente. Él oró a favor de todo su pueblo, cuanto más nosotros a favor de nuestra familia. Y entonces va a tener cumplimiento la palabra, que serás salvo tú y tu casa. Pero eso no se va a dar solo así por así. Está escrito que serás salvo tú y tu casa, porque tú te vas a poner a la brecha. Serás salvo tú y tu casa, porque tú, que ya tienes luz, no importa el tamaño de luz que tengas del Señor, pero con esa luz que tienes es suficiente para ponerte a la brecha, para colgarte de la palabra, decirle: Señor, no me desprendo de esta palabra, de esta voluntad tuya, hasta que la vea en mi casa, en mi familia, en mis amigos. En una ocasión que oramos por una persona, nos fue una batalla fuerte, pero parados en la voluntad de Dios. Con mi esposa orábamos de 11 de la noche a 1 de la mañana, porque a esa hora nos dijo el Señor que lo hiciéramos. A esa hora trabajan los brujos también, les recuerdo. Cuando vimos la respuesta y se convirtió esta persona, nosotros dijimos: vamos a descansar, porque después no sabíamos si eran 2 meses. Dios nos dijo que oráramos y no sabíamos por cuánto tiempo. Ya después de 2 meses es algo cansado estar orando 2 horas a la medianoche, más que eran unas batallas espirituales fuertes. Pero cuando tuvimos la respuesta, créame que pensé: bueno, vamos a descansar. Cuando el Señor nos dijo: ahora oren por los amigos de esta persona. Eran 5, él y 4. La buena noticia es: hicimos lo mismo y todos se convirtieron. Algunos de ellos ya no están, ya están con el Señor. Personas que quizás nadie hubiera dado ni 5 centavos por ellos. Les decían tapita. ¿Sabe usted a quién le dicen tapita? Decían tapita porque si no estaba en el suelo, estaba en la botella. Pero todos se convirtieron. Mis hermanos, vale la pena orar y perseverar. Por eso Jesús dijo: tienen que aprender a orar sin desmayar. Quizás alguno de ustedes está orando por alguna de su familia, quizás por alguna situación en tu casa, quizás económica, porque aquí en nuestros países hay muchos problemas económicos. Mire, cuánta gente con problemas económicos, de deudas, de insolvencia, que lo que ganan no les alcanza para cubrir sus gastos. Pero hay temporadas en que está bien, hay temporadas de escasez, pero no es para estar todo el tiempo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Orar, lo recibimos por gracia. Pero entonces, ¿por qué si es por gracia? ¿Por qué Dios quiere que ore y que ayune? Porque entonces, ¿cómo vamos a apreciar la respuesta? Pero es que ya oré bastante y Dios se tarda. Sí, a veces Dios se tarda para prepararnos, para que cuando recibamos la respuesta sepamos que es por Él y no por nosotros, y sepamos ser agradecidos con la respuesta y no jactarnos con las bendiciones, porque las bendiciones no es para que nos jactemos, no es para competir. Las bendiciones es para ser agradecidos y para dedicárselas. Porque llega el punto que usted le dice: Señor, el Señor le va a dar un punto donde usted va a decir: ahora entiendo que sea por ti la respuesta. Y cuando ya le viene la respuesta, usted se la dedica. Usted se la dedica. Si es su matrimonio, usted se lo dedica. Si es por sus hijos, usted se lo dedica. Si es por las finanzas, usted se las va a dedicar. Porque el Señor se tardó, porque trabajó el corazón para sacar de mi corazón el amor por eso que estoy pidiendo, para podérselo dedicar y consagrar. ¿Por qué cree que se tardó con Abraham para darle a Isaac?
Se tardó 25 años cuando allá Abraham no podía. Pero ¿qué pasó cuando Dios le dijo: ofrécemelo? Ni titubeó Abraham, aquí está. Porque en ese tiempo el corazón de Abraham ya era totalmente diferente. Entonces la bendición fue para honrar a Dios. Padre bendito, gracias por hablarnos. Padre eterno, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos has dejado por escrito, Padre, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y gracias porque si nos oyes, sabemos que recibimos la respuesta. Padre, gracias te damos por todos tus ángeles que están para ministrarnos. Y Padre, conforme a lo que hoy hemos visto en tu palabra, yo te suplico que por amor de tu nombre le des a cada uno experiencias espirituales, experiencias que vengan a marcar un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te ruego que nos abras el entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales. Padre, que la sangre de Cristo permee nuestros sentidos espirituales para que sean limpiados, sanados, santificados y seamos sensibles a tu presencia, sensibles al mundo espiritual, para que seamos sensibles a tu voz, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, somos necesitados de oír tu voz, de conocer tu voz, Señor, para poder seguirte. Tú mismo nos has dicho, Señor Jesús, que tus ovejas oyen tu voz, conocen tu voz, que tus ovejas te siguen. Necesitamos, Señor Jesús, abre nuestros oídos espirituales, por favor. Padre, por los méritos de Cristo te lo suplicamos, por la justicia de Cristo, Padre, no porque tengamos mérito alguno nosotros, sino por los méritos de Cristo te suplicamos. Abre nuestros sentidos espirituales. Te suplicamos que tu salvación alcance a todos los de la casa, la familia de cada uno de nosotros. Que ninguno de los de nuestra familia y nuestra descendencia, Padre, se quede sin seguirte y servirte de todo corazón, como tú lo pides en tu palabra, que te sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Padre, produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, de amarte con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, danos sentidos espirituales abiertos para poder ver, Padre eterno, la condición espiritual de nuestro prójimo, para ya no acusarlos ni condenarlos, sino para orar por ellos, para sentir misericordia como tú tienes misericordia de todos nosotros, para extender nuestra mano, Señor, al necesitado, para poder invertir del tiempo que tú nos das, invertirlo a interceder, a ponernos a la brecha por nuestro prójimo, por nuestros hermanos y principalmente por los de nuestra familia, Padre. Produce el deseo en nosotros. Produce, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ponernos a la brecha por los de nuestra familia, por los de nuestra familia, y tenga cumplimiento que seremos salvos cada uno de nosotros y todos los de nuestra casa, sabiendo que lo que es difícil para nosotros, para ti, Padre, todo es posible. Gracias te damos. Levanta tus manos un momento y vamos a adorar al Señor.